Ya, cuídate. ¿Usted? Buenas noches, estudiantes. Vamos a dar 2 minutitos e iniciamos la clase del día de hoy. Gracias por la puntualidad. Buenas noches, profesora. Buenas noches, Listo. profesora. Buenas noches. Vamos a esperar 2 minutos, ¿ya? Buenas noches, Miss. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Miss, buenas noches. Buenas noches con todas. Gracias.
Muy bien, ahora sí, ya hemos esperado bastante, pero cuando ingresé éramos 9, de ahí poco a poco se han ido sumando y tenemos a las siguientes participantes. Esperemos que sigan sumando más. Somos ahorita 22, 20 personas. Necesariamente son estudiantes, así que esperemos que sigan ingresando a lo largo. Esta clase lo íbamos a realizar el viernes pasado, pero por la actividad del Día de la Madre no lo hicimos y vamos a recién efectuar el día de hoy. Así que ustedes ya de hecho deben tener el material, solamente la fecha cambia. El material correspondía al 10 de mayo, pero bueno, como vuelvo a recalcar, no lo tuvimos, lo estamos haciendo hoy día, viernes 17 de mayo. Gracias por la presencia, por la puntualidad, también por la espera. Hemos querido que ingrese la mayoría, creo que sí van a ingresar un poquito más. Así que vamos a hablar sobre un tema muy importante y con ello luego les voy a explicar la actividad que ustedes van a realizar. Todo en función de lo que vamos a conocer el día de hoy. Bienvenidos, bienvenidas y bueno, vamos a dar inicio a esta clase. También quiero recordarles que la siguiente semana vamos a tener nuestra evaluación correspondiente a la segunda unidad y bueno, también tenemos el sábado 25 el pasacalle por la Semana de la Educación Inicial. Todo este proceso muy importante que hace de que nuestra labor se visualice en el crecimiento de nuestros pequeños, ese crecimiento en todos los aspectos de su desarrollo. Así que vamos a dar inicio a esta clase. Estamos en el curso de atención a las necesidades educativas especiales y lo que vamos a conocer es este tema, ¿no? Que tiene que ver con el elemento que es importante y fundamental para fortalecer la inclusión en las escuelas. Es la eliminación de esto, de las barreras para el aprendizaje y la participación, o más conocido con las siglas del VAP. Para ello, se requiere que las instituciones educativas puedan implementar diversas acciones para que se pueda garantizar el pleno acceso y las oportunidades a todos los estudiantes, incluido aquellos niños que tienen una condición también regular. Entonces, estas barreras para el aprendizaje y la participación es lo que hoy día vamos a conocer. Y en función de ello, como les mencionaba, vamos a tener nuestra actividad y lo van a presentar en un tiempo prudente. Muy bien, en todo caso vamos a ver cuántos somos, 23, nos quedamos en 23, esperemos que sigan avanzando. Y parte, en todo caso, de estas barreras implica un, digamos, un término que se ha venido desarrollando desde hace bastante tiempo y que en la actualidad todavía persiste, ¿no? Mucho por la falta de conocimiento, por la ignorancia, pero en el caso de nosotros que estamos ya recibiendo esta información desde el cuarto ciclo, sabemos que hay muchas cosas que se tienen que ir mejorando y cambiando. Al hablar de la discriminación, se hace mención a aquellas barreras sociales implicadas en una falta de aceptación reflejada en acciones conscientes o inconscientes, dándose cuenta o no dándose cuenta, que generan prejuicios e ideas en contra de los demás simplemente por ser diferentes o no tener las mismas características o habilidades. Lo diferente, entre comillas, eh, por razones de nacionalidad, religión, raza, elección sexual, edad, etcétera, generan una discriminación al no poder aceptar las diferencias. Entonces, parte de estas barreras implica mucho la discriminación, como les mencionaba, por la falta de conocimiento, por aquellas ideas que hemos venido desarrollando o que nos han ido inculcando desde pequeños, hace que en la actualidad o en esta etapa de nuestra vida podamos tener ciertos comportamientos, ciertas acciones, reforzar ciertas ideas que en vez de unir, hace de que se desintegre y que obviamente haga de que a las personas que yo discrimino sientan tristeza, sientan disminución, sientan que son excluidos, entre otros más. Entonces, discriminación parte de las barreras del
aprendizaje y también de la participación. Bien, entonces hasta acá, ¿algún comentario sobre las VAP? ¿Han escuchado este término anteriormente? Me gustaría saber. A ver. Profesora, buenas noches. Particularmente yo no la he escuchado. Aquí en Tacna Ujú. no está ni como VAP ni como barreras. Listo, gracias, Roseli. ¿O quién más? ¿Alguien que tenga, tal vez hayan escuchado, hayan podido revisar sobre este término? Miss, buenas noches. Oh, Tampoco, Miguel. Miss, no, Ya, nunca lo he escuchado. Quisiera saber ya listo, gracias. En todo caso, es un término nuevo. Si nosotros podemos desintegrar esta palabra larga o esta frase, vemos que las barreras, ¿qué son? Buenas noches, profesora. Son obstáculos, Miss. Que son Impedimentos, ¿no? Impedimentos. impedimentos, obstáculos. Cuando hablamos del aprendizaje, es decir, ¿qué son esos obstáculos, esos impedimentos para que podamos tener acceso al aprendizaje y también a la participación dentro de una institución educativa? Y es lo que se quiere combatir. Entonces, cuando hablamos de las VAP, gracias, voy a avanzar un poquito. Hablamos de esas barreras para la inclusión. Cuando hablamos de barreras, como ustedes visualizan acá en la pantalla, tenemos esos tronquitos, ¿no? que nos ponen cuando están construyendo la pista, cuando están trabajando, no sé, en la casa, cuando hay una zona donde no pueden pasar, ¿no? Esas palabras o esas barreras tienen que ver con la actitud, con la metodología, con lo social y también con la parte organizativa. Entonces, las barreras para la inclusión son esas restricciones o los obstáculos que limitan el aprendizaje, la participación y también la convivencia en condiciones de equidad. Las barreras no están en el estudiante, sino en el modo de enseñar y en el contexto. Entonces, el estudiante no viene con barreras. Lo que nosotros, los adultos, los que estamos fuera del estudiante, generamos estas barreras por nuestras actitudes, por la metodología a utilizar, por, a ver, por mensajes que hemos recibido, que hemos tenido por esas informaciones y también la forma de organizar. Bien, entonces, hasta acá estamos bien. Sí, Sí, Miss. profesora. Sí, creo que Miss, estamos entendibles. Sí, Zaida, profesora. Miss, una consulta, por dime, favor. dime. Gracias. Miss, usted dice que los estudiantes no vienen con barrera, ¿no? Ujú, Yo estoy tal vez confundida en ese sentido, ujú, pero en algunos casos, algunos estudiantes tienen dificultad de aprendizaje por X razones, ujú. o mejor dicho, una necesidad especial tienen, ¿no? Sí, ujú, Entonces, los niños muchas veces a este pequeño o a la pequeña le molestan, le hacen sentir mal. Entonces, yo considero que ahí esta pequeña, al sentirse humillada, este, ella misma ya se crea esa barrera para el aprendizaje, porque ya tiene temor a opinar, muchas veces ya no quiere ir a la escuela, y a eso, Miss, ¿cómo le llamaríamos entonces? a ver, en Gracias. todo caso, gracias a ti, Zaida, también para aclarar tus dudas. Me imagino que también de alguna compañera. Cuando hablamos de que los niños o los estudiantes no vienen con barreras, es porque lo exterior genera esas barreras. Tú nos comentas este ejemplo de que la niña presenta cierta dificultad, alguna necesidad educativa especial, pero son los niños que con sus actitudes, y ves acá esta parte, generan comentarios inadecuados, generan situaciones donde esta estudiante se desanima. Entonces, ¿qué es lo que faltó? Que con nuestras actitudes o las actitudes de estos estudiantes, la niña bajó su autoestima, tiene temor, no quiere asistir al colegio, es porque es la reacción ante esta situación, es la consecuencia de las acciones que han sido tomadas. Pero si volteamos la página, si vemos que este grupo de estudiantes la motivan, la felicitan,
la incluyen, ¿cómo se sentiría la niña? Miss, lo que yo le estaba preguntando, a esa actitud que ellos tienen, a Ujú. cómo lo que se siente la niña, a eso, mejor dicho, eso no es una barrera, La porque hasta actitud. ahorita yo lo hubiera considerado como una barrera. ¿Por qué? Porque considero que es un impedimento para que la niña logre un aprendizaje esperado. Pero parte primero de una acción y de esa acción es de los niños. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Motivar a los estudiantes a la aceptación, a la información de por qué esta niña tiene esta condición. Todo niño tiene su momento para poder madurar su aprendizaje. Todo niño tiene ese tiempo determinado, tal vez unos más que otros, pero no significa que los otros se puedan burlar. Entonces, es una consecuencia. Lo que me estás colocando como tu ejemplo es una consecuencia ante una acción. Pero de hecho, de esa consecuencia podemos rescatar y el docente se pueda comprometer, la familia también y la familia de estos niños también. Es decir, vamos a tener que trabajar de manera global, integral, para que los niños aprendan a conocer a esta niña y para que la niña pueda superar este tipo de situaciones que no parte de ella. Porque si bien es cierto, pueda venir por una necesidad, pero implica que con estas acciones pueda mejorar. A eso también podemos considerar, Rizaida. Entonces, más que una barrera, sería una disminución en función de su parte emocional, de su autoestima. El aprendizaje se pueda dar en el transcurso. Recuerden que el aprendizaje no es necesariamente matemática y comunicación. El aprendizaje es cómo se desenvuelve, cómo actúa, cómo resuelve conflictos, cómo interpreta, qué comprende. Eso también abarca el aprendizaje. ¿Te respondí, Gracias, Zaida? Miss. ¿O te confundí más? Gracias, Miss. No, ahí están. Gracias. Por ahí está. Vamos a ver a Rocío y Marta. Las escuchamos. Rocío. Profesora, sí, profesora, también para llegar a en ese caso, a ese extremo que explica Ujú, Isaida, mucho también depende de la docente. Si la ujú, docente permite, o es una de las que le digo, de las que originan este tipo de comentarios, porque a veces se ha visto, ¿no? Que la docente dice, ay, que este niño que me retrasa la clase, que ya no sé qué hacer, ujú, que es un tonto, no avanza nada, pero, porque hay expresiones que utilizan. Entonces, eso hace que los niños, porque los niños de inicial, solo ellos repiten lo que ven, lo que escuchan, copian ujú. actitudes. Entonces, yo pienso que la, la, se podría decir, la generadora de todo esto en este caso sería la docente. Si ella permite esto o lo hace, entonces los niños van a llegar a hacerle bullying al compañerito que llega con ese tipo de necesidad. Entonces, eso sí es bajar la autoestima. Pero si la docente actúa con tiempo y prepara a los niños, como usted dice, tanto a los niños como a los papás en una reunión, explicándoles que está llegando niños con diferentes habilidades y también tiene que a conversar para que ellos también en casa, ¿no? Recomienden a los niños de que no, pues no, que no tienen que burlarse de ellos, que tienen que tener paciencia, que poder ayudarlos. Eso todo es lo que va a conllevar a otra cosa, profesora. Eso sería mi aporte. Gracias. Gracias, Rocío. Vamos a escuchar a Marta. Marta, cuéntanos, Buenas por favor. noches, Buenas profesora, noches. buenas noches, compañeras. Concuerdo totalmente con mi compañera Rocío y por una experiencia personal, yo le había Ujú, comentado que yo estoy haciendo de maestra sombra con mi nieto. ujú, Entonces, cuando yo llego, veo muchas cosas que dicen los niños, los escucho, los observo, ¿no? ujú, Y se expresaban, mejor dicho, de mi nieto como el niño malo. Entonces, yo a cada niño que había, bueno, por mi parte, ¿no? No sé si hacía bien o mal, pero yo le explicaba que no es que él sea malo, sino que él está aprendiendo cosas que ellos ya saben, pero que él todavía tiene que aprender, ¿no? Pero como dice Rocío, esto tuvo un inicio, tuvo un comienzo, ¿no? Que lo fue dejando, creó la maestra, de tal punto que se generó no solo entre los niños, sino entre los padres también. Porque después yo me di con la sorpresa de que los padres también se expresaban así, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo con Rocío, porque si la maestra en un inicio ve, porque nosotros observamos todo el tiempo, ¿no? Es en el momento
indicado hacer la intervención, ¿no? Hacer la reflexión a los niños para que esto no se siga generando, ¿no? Esa sería mi intervención, Miss. Gracias. Gracias, Marta. En función también de tu experiencia nos ayuda bastante y tú lo has vivenciado, ¿no? ¿Qué es lo que el adulto en este caso pueda generar como eliminación de esas barreras? Si nos damos cuenta acá, dentro del aula, el que tiene que hacer esa disminución o eliminación, que sería lo ideal, es el docente. Es en apoyo con la dirección, porque el trabajo es en conjunto. Y el docente tiene que buscar esas estrategias para generar una mejor intervención, inclusión de todos sus estudiantes. Gracias, Marta. Gracias, Rocío. Igualmente, Isaida, porque nos has puesto en una situación donde hemos reflexionado sobre lo que sucede constantemente en las instituciones educativas, privadas o públicas. Listo. Isaida, ¿está todo claro? Bien, esperemos que sí. Entonces, cuando nosotros hacemos mención de las barreras actitudinales, es decir, son esas bajas expectativas respecto al desempeño y también a las fortalezas de las personas con necesidades educativas especiales. Hay un rechazo abierto o encubierto respecto a la inclusión de las personas con discapacidad o con necesidades educativas especiales. Y esos comentarios, estas bromas, estos chistes, hace de que ya tengas esa percepción de que este niño no lo va a hacer, que va a ser lento y que obviamente te va a generar una pérdida de tiempo a que tú puedas hacer tu labor, ¿no? Eso es generalmente la actitud, como tú miras a este niño. Las barreras metodológicas hacen mención a la poca o ninguna utilización de apoyos en el aprendizaje. Tú generas tu clase para todos por igual. No hay una adecuación del currículum según las características del aprendizaje de este alumno, como su a nivel cognitivo, cuál es su ritmo y estilo de aprendizaje. Esas estrategias de enseñanza son poco comprensibles para el estudiante y hay una ausencia o poco monitoreo y también una retroalimentación de los aprendizajes del estudiante. Es decir, que el estudiante no te importa si aprendió o no aprendió, cómo va en su proceso, tú haces tu clase para todos menos para él. No buscas recursos, no buscas ficha de aplicación, no buscas materiales concretos para que ese estudiante pueda aprender. Muy bien, creo que está muy bien. Cuando hablamos de barreras organizativas, es la lejanía o la ausencia de instituciones educativas, de profesionales dedicados y obviamente con entendimiento de este tema. Dificultades en el proceso de la matrícula de estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿no? Alguna ausencia de algún instrumento que planifique y que pueda organizar todas las opciones para la inclusión. Entonces, netamente eso es la organización de los centros educativos sobre este tema, ¿no? Visualizan a todos que todos son iguales, que todos tienen, digamos, el mismo proceso de aprendizaje, pero no es así, ya sabemos de que los niños aprenden de distintas maneras y en distintos tiempos. Cuando hablamos de barreras sociales, hay una ignorancia sobre la discapacidad, los modelos de atención están, digamos, netamente tiene que ver a través de la parte de rehabilitación, de las terapias, que es importante, sí, pero solamente se basa en que el niño reciba las terapias y que no haga escuela. Eso tampoco es. Necesita el apoyo y ir de la mano. Y también los ambientes de riesgo, ¿no? El entorno, porque un niño pueda vivir dentro de una situación conflictiva en el hogar, de violencia, de maltrato, de situaciones que puedan generar una vulneración de sus derechos como niños. Y también, y eso es algo que habíamos mencionado en la clase pasada, de esas barreras físicas y también arquitectónicas, ¿no? La infraestructura, cómo la van trabajando dentro del ambiente escolar, las dificultades para el servicio, digamos, del baño, los servicios higiénicos, eh, la ausencia de señalizaciones, no hay las rampas que se necesitan, o sea, la poca adecuación
a nivel de infraestructura. Entonces, estas barreras se dan en una institución educativa. Estamos hablando de manera de una institución educativa. Entonces, ustedes pueden analizar y ver, ¿no? Que realmente en la institución donde yo estoy cumple o no cumple con eh, no tener estas barreras. Y yo les pregunto a aquellos estudiantes que ya están en una institución educativa, ¿cómo lo visualizan? ¿Cuál de estas barreras ustedes han visualizado hasta el momento? Ya explicándolos de esta manera, ¿no? ¿Qué barreras ustedes visualizan en su institución educativa? Entonces, y la pregunta va para aquellos estudiantes que ya están dentro de una institución. A ver, nos vamos a dar un tiempecito. La pregunta es la siguiente, no vuelvo a recalcar, aquellas estudiantes que están en una institución educativa, conociendo ya estas barreras actitudinales, metodológicas, organizativas, sociales y arquitectónicas, ¿cómo encuentran a su institución? ¿Cuál de estas barreras tiene? Profesora, De nuevamente las dos. Rocío. Rocío. Profesora, yo encuentro la mayoría de barreras, por ejemplo, barreras Ujú, actitudinales, ¿no? Porque en sí, igual, pues, o sea, hay veces a la docente poco o nada le interesa si es que el niño aprende o no aprende. ujú, En las barreras metodológicas, igual, ¿no? Si explica la clase, la hace en general y no se preocupa porque el alumno, o tratar de llegar al alumno con otro tipo de estrategias. ujú, En las organizativas, bueno, se podría decir que los reciben porque la mayoría son matrículas, la matrícula digital, ujú, y ya los aceptan, pero ahí los papás pues no exponen que el niño tiene cierta discapacidad y cuando llegan es el problema. Ahí es que ya empieza como que la molestia, la indiferencia. En las barreras sociales, la mayoría de las profesoras conocen sí el tipo de discapacidad que tienen, pero no saben enfrentarlas, no están preparadas como para poder dar una clase con el alumno, con ese tipo, o bueno, con ese tipo de discapacidad, en el caso de autismo, TDAH, que es lo que más comúnmente se ve ahora, ¿no? Y bueno, los ambientes, en cuanto, bueno, el colegio, el ambiente es un poco, no quizás, en este caso de violencia, no es quizás en casa, porque también se ve que algunos papás, están molestos porque no comprenden, no aceptan, o se preguntan siempre, ¿por qué mi niño así? ¿Por qué? Y hay algunos, pues, sí sufren maltrato físico, quizás, pero no, ok, en el colegio por ese lado no se ha visto. Quizás sí la ignorancia sobre el tipo de discapacidad que tiene. En las barreras físicas y arquitectónicas, la mayoría de colegios, incluso el centro educativo donde estoy no tiene ese tipo de rampas, o sea, no estaría, como le digo, estructurado como para recibir a niños, por ejemplo, con discapacidad motora, ¿no? Tampoco tenemos aula de lo que es un ambiente de psicomotricidad, que es lo que también va a ayudar bastante bueno, en sí a los niños y a niños con cierto tipo de discapacidad, profesora. O sea, las barreras sí existen. Ahora sí comprendo de lo que está, el tema que estamos conversando. gracias Rocío también por tu aporte, es muy importante, es muy valioso también porque ejemplifica y ya en la práctica lo que estamos visualizando acá en teoría. Entonces espero que las demás estudiantes también tengan esa identificación, puedan percibirlo y bueno, lo importante es, ya lo identificamos, ¿qué podemos sugerir, no? ¿Qué más podemos hacer? Marta, te escuchamos. Marta Dávila. Profesora, disculpe, una de las barreras o dificultades o desventajas, no sé cómo llamarlo, es Ujú, la cantidad de niños. Por ejemplo, en el aula de mi nieto son 34 niños. Y yo a la profesora en un inicio le dije, ¿por qué no contratamos un auxiliar? Y ujú, me dijo que no, que eso no se podía.
no sé, en realidad no sé hasta qué punto será cierto eso, pero son 34 niños. Y yo he observado, obviamente, que no, hay niños que son muy inquietos, ¿no? Inclusive he podido observar que no todos los niños copian. Y yo observo que la maestra trata, pero son 34 niños, mis. O sea, que por muy buena docente que ella sea, físicamente creo que escapa de ella muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que también ahí hay una falta de conocimiento por parte de ella, porque claro, ella me dice a mí, no, yo tengo más de 35 años de experiencia, pero los niños de ahora no son los niños de hace 35 años. Entonces, un poquito por ahí como que yo veo que es una limitación a veces de las docentes de la primaria, ¿no? De que, por ejemplo, ellos quieren que ya los niños escriban, ¿no? Mi nieto con esa dificultad, él todavía no escribe. Y yo he observado que hay muchos niños que todavía no lo hacen, ¿no? Entonces, cómo ella avanza, yo veo que avanza, que pega las copias, como siento que es como una aplanadora y no importa quién se quedó, qué pasó. Yo porque voy ahí al costado de mi nieto, voy guiándolo a él, pero y los otros niños muchas veces se acercan y me dicen, señora, por favor, ayúdeme, ayúdeme. Entonces yo veo ahí que hace falta ayuda para esos niños, aunque no tengan necesidades especiales, son niños que están pasando del inicial a la primaria. Ese sería mi comentario, mis gracias. Gracias a ti también, Marta, por mencionar la situación que tú lo vivencias, que lo transmites, que lo estás, digamos, palpando y que de hecho perjudica a un número significativo de niños. Ahorita pues los niños van en diversas instancias. Hay niños que te van a captar rapidísimo, hay niños que no, que les va a costar, pero hay una constancia, ¿no? También creo que una barrera tiene que ver con ese criterio de aforo, ¿no? De cantidad de niños dentro del aula. Es muy distinto tener 34 niños a tener 15 o 20 niños dentro de una aula que es más manejable y que tú ya sabes y que lo puedes trabajar de una manera más personalizada. Entonces también acá hay falta de criterio en cuanto a la parte de dirección, porque si bien es cierto, pueden haber aulas, pueden haber dos aulas donde se genera un espacio mucho mejor, ¿no? Más que todo separando a aquellos chicos que todavía les cuesta hacer más precisos, con avanzar con los niños que son más rápidos, que cantan más rápido, bueno, manejarlos también, ¿no? Sería lo ideal, que hubiera dos aulas del mismo grado, pero bueno, eso escapa netamente al tema de la organización, y acá tenemos que ver, digamos, la parte de dirección. Las barreras metodológicas también estarían incluidas porque la docente no se abastece, no sabe cómo llegar totalmente. Necesitaríamos un apoyo que puede ser la auxiliar que se encargue de aquellos niños que les está costando. También podríamos ver soluciones. Entonces, en estas barreras estudiantes vemos dificultades, pero se dan cuenta que no son las del niño, no son las del estudiante. Las barreras son del adulto, son de la institución educativa. A eso se marcan las barreras para el aprendizaje y la participación. Entonces, esta parte está entendida, por favor. Sí, profesor. Sí, profesora. Sí, Miss. Ya está, yo me había silenciado. Recuerden que ustedes van a dar en breve, van a realizar una actividad muy interesante en función de esta clase. Así que por ello quiero que lo entiendan muy bien para que no tengan dudas y no sepan qué van a realizar. Entonces, ahora sí, como que ya lo tenemos más claras que son las VAP. Son todos aquellos factores del ambiente, del entorno, del contexto que van a dificultar o que van a limitar el acceso a la educación y a las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes. Las VAP surgen de la interacción entre los estudiantes y los contextos, entre paréntesis, las personas, las políticas, porque hay muchas leyes que también se promulgan pero no se cumplen, las instituciones educativas o las instituciones en general,
la cultura, las circunstancias sociales y económicas que van a afectar sus vidas. Entonces, recordando lo que nos hacía mención Isaida, los estudiantes vienen sí con cierto tipo de limitaciones, con cierto tipo de desfase, pero llegan y tienen que llegar a una institución donde sabemos y podamos levantar ese nivel en la medida de lo posible. Pero ¿qué pasa? Que este estudiante llega a una institución educativa donde ahí se le está poniendo las barreras porque no hay una capacitación al docente, porque no hay estrategias adecuadas para el tema de la inclusión, donde los tratan como si fueran niñitos netamente eh, disminuidos o que deben estar en aula de 3 años, digamos, ¿no? Si estamos en primaria, pero netamente no hay un acceso a la educación. Entonces, estas VAP necesitamos contrarrestarlas, necesitamos buscar soluciones para este tipo de barreras. Muy bien, entonces creo que acá estamos claros y nos vamos a quedar con esta mención. La educación inclusiva implica identificar, reducir o eliminar barreras de los tres contextos, a nivel escolar, a nivel áulico y a nivel sociofamiliar. Escolar a nivel general, de aula y sociofamiliar. Entonces, para ustedes, ¿qué significaría o qué entienden sobre esta frase? Mis buenas noches, compañeras, buenas noches. Aquí nos dice, la educación inclusiva implica identificar y reducir o eliminar barreras de los tres contextos, escolar, áulico, dice, ¿no, Miss? Áulico y sociofamiliar. Es, Por esto entiendo, Miss, que este, se debe identificar, ¿no? Por ejemplo, puede ser como, a lo que yo entiendo como maestra, para el futuro hay que identificar mediante exámenes o puede ser mediante observación de la maestra, lo que es por ejemplo, al niño, ¿no? Al niño que tenga diferentes tipos ¿cómo se llama? De lo que es em, como identificar los diferentes tipos ay, se me fue, diferentes tipos de la aprendizaje. inclusión, de aprendizajes, y de la inclusión, ¿no? A veces auditiva, puede ser, por ejemplo, un niño acá en mi zona hay un niño que es sordo mudo, y a ese niño hay una docente que se encarga de esos niños, hay algo de 7 niños con diferentes discapacidades, y la docente se encarga de enseñarlos a los niños específicamente, y a eso veo en lo que es reducir, ¿no? Reducir lo que es reducir las barreras, o sea, no debemos excluirlo, esos niños, deberíamos incluirlo, apoyarlos, estar con ellos, ser empáticos, ser amistosos con ellos, debemos enseñarles lo que nosotros sabemos, inculcarle valores, porque ellos son bien entusiastas, yo entré una vez cuando nos dijo para tomarnos fotos en el CEBE, tuve la oportunidad de ir y verlos a esos niños. Esa docente enseña algo de 8 a 10 niños. Entonces, la maestra tiene bastante paciencia y los enseña a esos niños y los niños aprenden bastante y no hay barreras para eso, Missy. De acuerdo a su contexto escolar, ella tiene diferentes estrategias de enseñanza, lo vi, y dije, Miss, un día voy a regresar a ver cómo enseñas, me gusta. Y justo ella me dijo, si terminas la carrera, puedes venir para que enseñes, porque yo ya me voy a jubilar. Y yo dije, de verdad, me alegré porque estaba cerca ya y porque no hay docentes, dice, que quieran enseñar a los niños. Entonces, yo me ofrecí, le dije, ni bien que acabe mi carrera, Miss, yo voy a presentarme a esta carrera porque a mí sí me gusta, porque yo tengo paciencia, empatía, me considero bastante empática, amable con los niños y muy sencilla, le digo. Y me dice, muy bien, hija.
Eso es lo que vi, mis, y de los niños, sus papás también va siempre, la maestra le hace una inclusión educativa, también sus padres participan, ¿no? Siempre participan, hay padres que le acompañan a los niños y bastante buena es la educación, mis. Eso es lo que vi, mi experiencia. Esa idea, en todo caso, nos mencionas el tema de identificar, ya podemos identificar, pero ahora, ¿qué podemos hacer para poder eliminar esas barreras? Vamos a escuchar a Isaida. Isaida, ¿qué nos puedes comentar? Una vez más, Miss, aquí sobre este lema, ¿no? Que dice, Ujú. la educación inclusiva implica identificar y reducir o eliminar las barreras, los tres contextos. Miss, esto mira, en estos tiempos, ya desde fecha anterior, el Ministerio de Educación ya tiene leyes para sancionar a aquellas maestras. Eso, ¿por qué esto está persistiendo? Muchas veces porque los padres no somos atentos con nuestros hijos. Ahora, si a una maestra se le informa en el CICB, la maestra es separada inmediatamente por agresión física o psicológica a los niños. Y los padres desconocemos muchas veces de esto, o diría yo que poca importancia que nos dan nuestros hijos. Por eso siempre yo he pensado, desde que mis hijos han empezado a estudiar, yo dije, la educación tiene que ser compartida en tres partes: docente, papá y estudiante. Los padres debemos estar constantemente vigilando a nuestros hijos, conversando, preguntando. Entonces, ahí que nos vamos a dar cuenta nosotros que la maestra o el maestro está haciendo un trato inapropiado hacia nuestros hijos o hacia los hijos de los demás. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de actuar. De esta manera que vamos a eliminar esta barrera. Si nosotros somos callados, teniendo leyes que nos favorecen, pues somos atropellados nuestros derechos. Bueno, yo particularmente siempre he velado por la seguridad de mis hijos desde jardín que estaba, y al mismo tiempo también cuando veía a otros niños, yo levantaba la voz de protesta. E incluso ahora que mi hijo está ya el mayor en cuarto de secundaria, siempre converso con él. Y el otro día que me dice, mami, el profesor tal así, así, y lo dijo a mí, a mi amigo. Entonces yo levanto la voz de protesta, aunque no es mi hijo, pero si fuera mi hijo, yo de una vez, como dicen, ¿no? Al, la gallina cuida a sus hijos, y qué también hace para defenderle cuando viene alguien a arrebatarlo. Si fuera mi hijo, yo hubiese actuado con más rapidez, pero yo le dije al profesor, le puse el punto sobre la I y le dije, profesor, que esto no vuelva a suceder ni con ese niño, con ningún otro niño. Y luego le pregunto a mi hijo, ¿y esto cómo va? Me dice, todo bien. Entonces, yo esto pongo en responsabilidad de cada padre de familia, porque muchas veces los docentes con tantos niños, si nosotros nomás en casa tenemos dos hijos, un hijo, a veces nos colma la paciencia nuestros hijos. Entonces, imagínate una docente con cuántos niños. Pero si nosotros le permitimos, ella continúa, ¿no? Pero en una que nosotros sabemos que la maestra está actuando mal, conversamos directamente con ella. Y si vuelve a reincidir, nosotros como padres podemos pedir que la profesora sea informada en el CICEBE. De esa manera que vamos a evitar. Y también que entre niñitos se hacen ese bullying que digo yo. Por eso nosotros debemos como profesores tres partes de la educación, como digo, padre, hijo y docente. Entonces también si nosotros mantenemos una conversación con nuestros padres de familia, no va a suceder eso.
Solo eso quería decir, Miss. Gracias. Gracias, gracias también Isaida por compartir y tú nos estás hablando mucho del tema sociofamiliar, ¿no? El tema de cómo tú como mamá puedas apoyar, ayudar, mejorar la situación, el ambiente, el clima del estudiante dentro de la institución educativa. Ahora, si nosotros hablamos de la manera a través de aula, vemos el ejemplo que nos dijo Aide. Entonces, a nivel escolar es hablar a nivel un poquito más grande, ¿no? Ver el tema de la vacante, el tema de la organización, el tema de los digamos, capacitaciones a los docentes en relación a este tema de la inclusión y también en relación a lo que se puede hacer. Muchos tal vez ya conocerán qué es el TEA, qué es el TDAH, qué es el síndrome de Down. Tenemos como información, pero ahora tenemos que buscar soluciones y en función de ello podamos ir reduciendo o eliminando esas barreras que se dan en los contextos. Marta también quiere mencionar que los directores a cargo de los centros educativos no se capacitan, se quedan solamente con los conocimientos adquiridos y obviamente pues lo que era antes, los niños hace 20 años en la actualidad son también, son distintos porque ahorita tienen bastante información, están muy centrados en el celular, están centrados en los juegos, están centrados en X cosas, pero lo que necesitamos siempre es una capacitación constante más aún de la atención a las necesidades educativas especiales. No es solamente recepcionar y tener la matrícula del estudiante, sino es ir más allá para que el estudiante se sienta cómodo, motivado y que nosotros como docentes podamos facilitar su proceso de aprendizaje. Muy bien, gracias en todo caso. Hemos podido Buenas noches. ampliar esta parte. Buenas noches, Rita. Visita una consulta. El problema que le comenté aquella vez, mi cita, Ujú, y quisiera comentar. ya. Mira, la mamá, la directora no le hizo caso, se fue a la Ujú, UGEL. La UGEL ha mandado, están como si es en proceso, ¿no? Y la docente se ríe, como estoy con ella. Dice, a mí, mapitos, quéjate donde seas. A mí me van a sacar de acá, yo me voy a la UGEL a hacer documento, igual yo gano mi sueldo. Así responde la docente, le responde a la mamá. ya. Y es todo fresca. Y dice, a mí a veces me dicen, auxiliar, o Miss, me dicen, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Mira, Miss, la mujer no toma carta en el asunto, ¿qué puedo hacer? El niño ya, como dice, cuando la lleva al psicólogo, le tiene miedo, como dice, un monstruo en el salón, la aula. Y el día siguiente ya no viene, y no hace nada, Miss. Pena. Pero como dice Isaira, ¿no? El Luego tema del digo, ¿no? CCD. Ya, ¿cómo? A ver, para yo, no sé, a veces me estoy metiendo mucho, ¿no? A veces digo, la señora está desesperada que el niño, ¿verdad, Miss? Te juro, en la puerta el niño no quiere entrar. A su mamá le arranchan, no, la Eva, la profesora se llama Eva. La profesora Eva no asiste al niño. Ok, y no pueden hacer el cambio con otra docente. Es decir, que ese niño no ingrese a esa aula, sino que vaya al aula de otra docente para De que, pollitos, en pollitos, pues, pero Miss, no sé, Miss, cómo estarán tratando. Y eso, como yo le veo, la mamá llora, y ujú, no sé, no me hacen caso ni llamado, o qué podemos hacer, Miss. Y digo, a ver, ahora como ahorita estoy escuchando, como ahorita mi internet se va y se viene, digo, ujú. ¿cómo se puede ayudar más? ¿O dónde es el sí se ve para que ella se va a quejar? ¿O tienen El una CCD es línea una para denuncia, llamar? sí. Puedes también hacer una denuncia anónima en relación a la institución y a la MIS en relación a todo lo que está vivenciando el niño, ¿no? Pero Mm. también es la otra idea, es que no solamente me imagino que es la única institución educativa, habrá otra institución para que el niño pueda acercarse y, bueno, generarle un cambio. Sí, Miss, hay varias, hay como dice, en particulares, como dice, hay 3 jardines más que es, Ujú, y me dicen, no sé, Miss, cómo podré, como dice tú, ya también ahí, y la profesora ya me echó ya el ojo, ya me dice, ¿algo te ujú. dice la mamá? No, mi niño no me pregunta, no, se me dijo, me deja su cuaderno del niño. Ha venido un día el niño
Y en mí no me paraba en mí atrás, yo salía, él también iba atrás, así como se cuenta, porque yo la voy a proteger, estaba el niño. Sí, en todo Deja que caso se creo. siente ahí, ¿ves? La mija sí. Pero mis, no lo podemos obligar, le digo así. Ujú, A mí me dijo, Miss, que yo me estoy pasando sobre ella. Ella es la docente, yo soy la auxiliar, me dijo, sí. ujú, Cuando el niño claro. paraba, él atrás mío. Bueno, encontrar en ti la atención, ¿no? Y la parte emocional, Ujú, pero también vuelvo a recalcar que podemos hacer un cambio, porque es de una otra manera ujú, eh, impulsarlo a que siga vivenciando ese tema de violencia, ¿no? Entonces ujú, sería bueno que tal vez el niño ya no pueda en esa institución, pero que sí se pueda marcar un precedente denunciando a la docente en el CICB, que es una plataforma donde se pueda hacer, digamos, todos los descargos, las denuncias del ujú, caso en relación al docente y que continúe su proceso, porque si te das cuenta, esta docente ujú, ni es para los niños regulares y tampoco es para los niños con alguna necesidad educativa especial, o sea, no va. ujú. Es que a ellos son, ¿cómo se llama? Tres niños ya. El otro día la Miss le jaló a un niño feo Ujú, y le dio un palmazo en la mano. ya, Es que no aprende, no sé si le ha dicho. Digo, yo le miré nomás y el niño le avisó a su mamá. Su mamá vino, Miss, tu hijo es un mentiroso. ujú, La Miss tiene una boquita. mm, A veces digo, yo le miro, como está conversando, estoy limpiando las ujú, mesitas. Le tiene ¿cómo te voy a decir? Se niega. No, yo no golpeo a los sí, pues niños. no, ujú. Así se hace así, Miss. No sé, yo solamente le miro nomás, ay, que Dios le perdone, nomás tengo que decir, Miss. Es que tal Y vez, como te digo, no está acá. la que queda ahí, no puede salirse, me dice. Ujú. Y claro, Yo cualquier solamente le situación miro, ajá. va Y con los poco. niños, todos los niños se quejaron, los niños con su mamá, no quieren venir, nada, nada. No sé, En todo Miss. caso, los papás, el Yo no comité estoy fuera, pensando en renunciar, Miss, ¿verdad? Estoy esperando que ay, venga la directora. ujú, pero No la sé, me directora llaman, tampoco hace nada. pues, mija. Ujú. Sí, entiendo, la directora tampoco hace nada, porque si Él hace rato no sabe, dice, hubieran hablado, hubieran mejorado, pero no vemos cambios. En todo no caso, hay compromiso, es decir, que la UGEL está viniendo a ujú, averiguar, ¿no? Todo eso. Le dicen otra versión. Como dice, mm, como dice, hay una tapadera de todos ahí, me dice, mejor así hay que hablar así. sí, qué pena, ¿no? ¿Y Y tú este sabes, colegio es ahorita que está particular ahí o en la iglesia. estatal? Estatal es misa estatal. Sí, ya no es Y ni morada. tú la ves, me dice acá, tú no ves, cerrar tu boca, me dice. Ujú. Pero eso es yo digo, no, es un daño que le estamos haciendo. Sí, de verdad que es un daño y dentro de todo, Sí, pues te estás dando cuenta de que esta docente no está respetando su te juro vocación, que ni su ética. ya en mayo cumplo 3 meses porque he comenzado de marzo. Ujú, Yo sí. Ya quiero renunciar, Miss. Te juro que sí. ya. Pero puedes buscar otro lugar donde te sientas más cómoda, pero como te digo, tenemos que hacer algo más para marcar un precedente y que esta docente no pueda estar así impune, pues. Por ejemplo, no sé si ustedes vieron el caso de esta docente en Tacna, que tal vez Rocío puede estar más pendiente de que maltrataba a los niños, les pegaba y creo que sí tiene una sanción o ha sido separada del cargo. No, no estoy muy atenta de ello, pero le habían grabado, entonces no hay cómo negarse. Así que, Maestra, sí, maestra, aquí en la UGEL, donde yo año pasado he hecho mis prácticas en esa ujú, UGEL, yo tengo este conocimiento porque mi hijo estaba en ese aula también, a una niña que la profesora ni siquiera le ha golpeado, que no le hizo nada, sino era una niña berrinchuda. Claro, la ujú, profesora luego reconoció que fechas anteriores ella le había, o sea, la niña en su casa era muy caprichosa ujú, y la profesora le obligó a hacer en el aula algo que la niña no quería hacer. ya, Y por esa causa nomás ya la mamá se fue a quejarse a la UGEL ujú, y a la profesora le han separado. mm, Ese año era en el mes de octubre, ese año hasta diciembre y al siguiente año la profesora no ha podido trabajar, más para el tercer año todavía ha trabajado. Eso cuando le informan en el CISBE. Y a mi compañera Rita lo que le diría yo es que le diga a la mamá que se vaya a la UGEL a hacer su denuncia en la misma UGEL, aunque sea que tiene que grabar videos,
Y si en la UGEL no le hacen caso, que le diga yo voy a llamar a la línea 100 y que llama a la línea 100 y la UGEL que va a estar en serios ¿qué, qué problemas? Porque esa línea 100 atiende a nivel nacional e incluso las 24 horas. Sí, es muy cierto. Entonces, tenemos otras opciones, ¿no? Si es que nos vamos a escuchar en unas, podemos ver otras instancias. Por último, hasta la comisaría pueden llegar, ¿no? Pero la mamá es la que tiene que agilizar. Ahora, estamos exponiendo al niño a un tema de maltrato y eso tampoco debería ser. Entonces, también ese límite que, ¿qué es lo que quiere la mamá realmente, ¿no? Yo sé que la mamá quiere el tema de la educación, es válido, pero no con esa docente, tenemos que ir cambiando. Entonces, los consejos ya lo tienes, no renuncies todavía, espera todavía un par de mesecitos más, te va a ayudar bastante. Y bueno, ¿no? Lastimosamente en nuestra profesión vamos a encontrar toda clase de profesionales, como esta persona maestra de educación inicial. Entonces, chicas, tenemos un gran ejemplo de lo que no podemos hacer y que tenemos que sí estar informadas en cuanto a este tipo de mm, acciones que podemos realizar para detener el abuso, el menosprecio, la violencia que se pueda generar en aquellos niños con algún tipo de necesidad educativa especial. Gracias, Isaida, por tu comentario. Rita, también espero que lo tomes en cuenta. Lo tenemos que motivar a la mamá para que agilice eso. Está bien. ¿Ok? Gracias, Isaida. Vamos a continuar en relación a los tipos de barrera y tenemos las barreras de aprendizaje actitudinales. Recuerden que la actitud es lo que tú puedas sentir y hacer. Son aquellas relacionadas con las actitudes de rechazo, la segregación, la exclusión, las actitudes sobreprotectoras que van a limitar al estudiante. Por ejemplo, hay acciones como la negación de la inscripción o la falta de inclusión en las actividades debido a que no se planean teniendo en cuenta las características y necesidades del alumnado. Cuando las familias o los compañeros asumen conductas de sobreprotección, agresión o rechazo, se limita la participación de los alumnos en el aula y también dentro de la escuela. Es decir, tiene que ser un punto medio, no una sobreprotección que le vas a hacer todo al estudiante, sino que el estudiante tiene que ser más autónomo. Tampoco al tema del rechazo o a la agresión en cuanto a nuestros estudiantes. Entonces, tiene que ver con tu actitud. Y lo que vemos en el caso del ejemplo de la docente de Rita es que sí tiene una actitud, una barrera actitudinal. En cuanto a las barreras pedagógicas, es que la idea que tienen los docentes sobre sus acciones de enseñanza y las prácticas de aprendizaje no van a corresponder pues al ritmo ni al estilo de aprendizaje del estudiante. Algunos ejemplos es cuando la enseñanza es para todos por igual o cuando el docente no ofrece los apoyos requeridos para que los alumnos puedan pues comprender e entender, ¿no? Porque, vuelvo a recalcar, hay niveles, hay diferentes estilos de aprendizaje. Cuando el docente planea para ellos actividades de grados muy bajos, argumentando que no van a entender o que no tienen la capacidad o que las actividades son muy complicadas para el alumno, en este caso que presenta alguna necesidad educativa especial. Tenemos que adecuarnos a lo que él tenga, a lo que él sabe, que podamos bajar algún contenido, pero no vamos a disminuirlo solamente en que coloree, sino que tenemos que hacer más cosas. Muy bien, esas son las barreras de aprendizaje pedagógico. Organizativas se refieren al orden, la estabilidad de las rutinas, el trabajo, la aplicación de normas, la distribución de los espacios inmobiliarios, ¿no? Ejemplo, los cambios de salones, los espacios o actividades sin previa planeación, cuando los materiales no son los realmente accesibles para el alumnado, los ambientes están en desorden dentro del aula, ¿no? Y en el caso de los alumnos con discapacidad, ellos necesitan una estructura, necesitan estabilidad, rutinas para alcanzar el aprendizaje. Vamos tres. ¿Y por qué surgen las barreras de aprendizaje? Surgen por diversos motivos. Entre ellos tenemos lo siguiente.
el poco apoyo en el proceso de aprendizaje, los escolares, el tema de la infraestructura, el reforzamiento de lo que se aprende en clases, la poca o la ausencia en cuanto a la adecuación de los contenidos de la currícula, la motivación del estudiante, es decir, hay escaso asistencia afectiva, emocional de los docentes con sus estudiantes. En sí, hay muchas cosas que puedan disminuir a que este estudiante. Listo, no sé qué pasó, que se me fue la señal, es el internet. Pero esta ya falta poquito. Nos quedamos en cuanto trabajemos bajo el enfoque de el diseño universal del aprendizaje, que es el DUA, ¿no? ¿Ustedes han escuchado el DUA? A ver, alumnas, ¿han escuchado el DUA? Al diseño universal del aprendizaje. ¿Están? ¿No están? Sí, mi cita. Sí, Ya, sí, sí, lo hemos escuchado. ok, en todo caso, entonces el DUA es el diseño de materiales y actividades didácticas que van a permitir que los objetivos del aprendizaje sean alcanzados en sí para todos los niños en realidad, ¿no? El DUA presenta principios en cuanto a múltiples formas de representación, formas de acción, expresión y también formas de motivación. Entonces, está en tres principios que van a ayudar a que ustedes puedan generar un mejor aprendizaje de una manera más didáctica de lo posible para sus estudiantes. Y bueno, ajustes razonables también, ¿no? Entonces, son las modificaciones y las adaptaciones necesarias y adecuadas que van a, digamos, motivar y garantizar que se cumplan los derechos, ¿no? En igualdad de condiciones. Estos ajustes pueden realizarse en lo que ya hemos visto, ¿no? En lo que se consideraba barreras, en la infraestructura, en los materiales, la comunicación e información, etc. Muy bien. Y bueno, el apoyo fundamental de las familias, ya que el entorno va a brindar ese soporte emocional y que va a construir un mejor desempeño en sus hijos y obviamente sumada al apoyo de ustedes va a ir mejorando. Muy bien. Entonces, estas eh, acciones que puedan disminuir o hacer más chiquititas estas barreras está en ofrecer apoyos para determinar la planificación del DUA, los ajustes razonables, el apoyo de la familia. Y recuerden que nosotros tenemos que sumar capacidades por el derecho a una educación. No veamos solamente el problema, sino también veamos la solución. Listo, voy a dejar de compartir y quiero compartir la actividad que nos corresponde. Para finalizar, a ver, para finalizar tenemos lo siguiente. Entonces, hoy día de hoy, 17 de mayo, que es nuestra actividad es realizar un video. Y por ello se dice que tienen que elaborar un video de máximo 1 minuto de duración, es lo máximo, ¿no? Donde van a responder a la siguiente pregunta que lo hemos visto hace ratito. ¿Cómo se puede minimizar o tal vez eliminar las barreras de aprendizaje o las
este video lo van a subir a plataforma y también, por favor, al grupo de WhatsApp hasta el viernes, no, sábado 25 de mayo. Tenemos tiempo hasta esa fecha para que ustedes puedan presentar. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda con la actividad a realizar? ¿Estudiantes? Ninguna, Misita, de mi ¿Está disculpe, parte. claro? Dime. tan solamente es un video, ¿verdad? Ujú. Dando la respuesta a la pregunta, si algo Claro, específico. sí, o sea, tú ya tienes la respuesta, ya lo has analizado, solamente lo comentas. Entonces, te puedes presentar, mi nombre es tal, 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 y ante la pregunta tal, mi respuesta es esta. Y tú es lo que tú vas a mencionar, y bueno, como te decía, es 1 minuto de duración como máximo, porque es menos pesado para que lo puedan subir al WhatsApp y también a plataforma. Listo. Listo, Miss. Muchas gracias. Gracias, y gracias a ti. ¿Alguien tenga una duda? ¿Alguien tenga alguna inquietud? Necesita una consulta. Dime. La plataforma todavía está inhabilitado, no sé hasta cuándo estará, hasta el 25 está para subirlo, ¿no? Sí, pero vuelvo Ya, a recalcar, tienes para subir a plataforma y también al grupo de WhatsApp. Si tú puedes a plataforma, al grupo de WhatsApp de nuestro curso lo puedes subir. primero creo al grupo de WhatsApp, Miss, no sé Ujú. cuándo lo Mis habilitarán la plataforma. compañera ya está habilitado ya. ¿Sí, compañera? Sí, Ah, ya. del otro día ya entré hace 3 días, ya estaba habilitado. Ah, ya, compañera, muchas gracias. Ya, ¿Ves? compañera. Ahorita dentro también otra vez y está habilitado. Ok, Ya, gracias compañerita, muchas Isaida. gracias. Gracias por la mención, nos ayudas bastante. Entonces, estudiantes, ¿tenemos alguna inquietud? ¿Alguna duda? ¿Todo está claro? Sí, Misita, todo claro, ahora sí. Muy bien, chicas, en todo caso, muchísimas gracias. Felicito el tiempo que han estado acá conmigo y nos estaríamos viendo la siguiente semana con la evaluación que nos corresponde. Ya ahorita no lo tengo en claro, pero tenemos la evaluación y de todas maneras nos veremos el sábado 25 en el pasacalle por la semana de la educación inicial. Listo, Miss, ahí nos vamos a ver. Listo. Gracias, cuídense. Miss. Buenas Chao. noches, Miss. Buenas Buenas noches, noches. compañeras. profesora. Gracias, buenas Chicas, noches. mandan foto. No voy a poder ir yo. Tu ánimo nos va a ayudar muchísimo, tu ánimo, tu vibra nos va a ayudar. Gracias.